cabello. Obvio, por eso no me meto a la piscina, porque no me gusta mojármelo. Obvio, por eso yo tampoco. Por eso, a nadie nos gusta meternos a la piscina porque después el cabello se nos arruina. Sí, mejor refresquemos los pies. Sí, es verdad. ¡Abran paso, Granada en camino! ¡Nuestro cabello! ¡Abran paso! ¡Gallarete en camino! ¡Ya se tiró! What the fuck, what the man. Qué clavados que acabo de ver, de verdad, eso es arte, así que un aplauso para mis pequeños actores, de verdad se pasaron, chicos, ya que no saben, justo la escuela abrió su primer concurso de nado sincronizado y esos clavados que acabé de ver, ¡pum!, fueron súper. ¿Y tú sabes nada sincronizado? Lávate la boca antes de hablar, aquí donde tú ves. Yo soy el experto en nado sincronizado. Si yo en la escuela le enseñaba a todos esos peladitos. Ojo, yo no sé nadar, pero yo le enseñaba los pasitos, pues. Entonces eso quiere decir que tú eres coreógrafo. Obvio, microbio, pues, loco. Ya, bueno, no hay felicidades, nosotros no vamos a nadar, vamos chicos. ¡Ey! ¡Ay! ¿Dónde se van? Vamos a nadar pues. ¿Cómo que nadar? ¿Que no estás viendo que te estoy informando de este primer concurso de nado sincronizado? Y quiero que ustedes me ayuden a hacer un equipo pues, para ganar ese concurso. ¿En serio no pensaste que ellos pueden hacer nado sincronizado? Imposible, si ellos adentro del agua parecen pescados envenenados. Y peor tú, rata de alcantarilla. Sí, mira ese chilenita, entra al agua y comienza a flotar porque es flaquito. ¿Viste dónde? Y por eso es que no quiero participar. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero chicos, ustedes sí pueden si todavía no lo han intentado. No, vamos a nadar. No se vayan, chicos, ayúdenme, chicos. No. Chicos, si ustedes no me ayudan, me lanzo a la piscina y ustedes saben que no sé nadar. Es mentirosísimo, no se va a lanzar. Yo me lanzo, zarigüeya, yo me lanzo. Lánzate pues, lánzate. ¡Hablan paso! ¡Me voy a morir porque no me quieren ayudar! ¡Me ahogo, me ahogo, me ahogo! ¡Me ahogo! Agarra esto, Cari. ¡No, zarigüeya! ¡No la voy a agarrar porque tú no quieres aceptar el concurso! ¡No, Chile Wow! ¡No lo voy a aceptar porque tú tampoco quieres aceptar el concurso! ¡No lo quiero! ¡No lo voy a agarrar, magacho! ¡Ustedes no quieren aceptar! ¡Prefiero morir! ¡Prefiero morir! ¡Chicos, aceptemos! Sí, acepten. Aceptemos, Chicos, eso pasa afeminado. ¡Pero aceptemos, ¡Porque chicos! no me voy a morir! ¡Y me queda poco tiempo! Ya está bien, ya aceptamos. ¿En serio vas a aceptar? Sí. Está bien, acepta. La piscina era chiquita. ¿Dónde hay? ¡Vamos por ese concurso! Hoy me levanté con ganas de una aventura. Para vernos en YouTube, suscríbete primero. Y dale like. Hoy presentamos... Nado sincronizado. Ok, chicos, ya que aceptaron el concurso, vamos a ser los mejores en nado sincronizado. ¡Vamos a ser los mejores! ¡Sí! Vamos a empezar. No lo puedo creer. ¿Qué haces aquí, perdedor? ¿Quién es? Esa voz me recuerda... ¡Chimoltrufia! La misma que viste y calza, mijito. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Pues mira, voy a participar en el concurso. Chicos, a que no saben, ella era terrible. En el colegio siempre me quitaba el lunch, no me dejaba salir al recreo. Y adivinen qué, una vez me cogió la paleta y me la metió por la boca todita, casi me atoro. ¡Mala! Te faltó decirles que siempre te ganen todo, porque te gané en tenis, ¿sí? En fútbol, en básquet y ahora te voy a ganar en natación. Porque para esto se necesita ser sensible y tú no tienes sensibilidad. Ya, pues chicos, ¿de qué lado están? ¿Del de ellos o del mío? ¡El tuyo! Ya, pues defiéndame a mí, no a ella. Bueno, igual, yo voy a participar con mi equipo porque mi equipo es el mejor. Ese es tu equipo. Zippy. Te voy a enseñar lo que es un equipo, ¿ah? Chicas, chan, chan, home.
What the fuck, what the man, qué sincronización. Sí. Igual no te tenemos miedo, vamos a participar sí o sí. Hello, Lao. Ven acá. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que vamos a participar? Obvio microbio, pero por si las dudas preguntemos a la chilenita, vamos a participar. Yo creo que no. ¿Cómo que yo creo que no? ¿Sabes qué? Nosotros sí vamos a participar porque mi equipo es un equipo unido. Siempre hemos estado en la buena y en la mala. Y aunque hemos perdido, nosotros siempre llevamos la voluntad de Dios arriba porque mi equipo es el mejor. ¿Cuál equipo? El que tengo... ¡Chicos! Igual voy a participar. Nos vemos el sábado, perdedor insensible. Bueno chicos, ¿están listos para tener el primer entrenamiento de nado sincronizado para que el sábado seamos los mejores? Ay, a mí no me gusta bailar el baile afeminado. Pero chicos, si todavía ni lo intentan. Pero no importa, no nos gusta. Sí, no nos gusta. Imagínate que esté una chica y me digan, uy, me agacho a bailar el baile afeminado y a eso no me gusta. Ah, váyanse pues entonces y no me ayuden en nada. Ustedes no saben cuánto sufrí de pequeño con esa chimoltrufia que me molestaba siempre en los nados sincronizados y nunca pude ser el mejor y siempre seré el perdedor. Váyanse y no me ayuden. Chicos, ayudémoslo. Sí, ayudémoslo. Es que a mí no me gusta bailar el baile afeminado. A mí tampoco no me gusta, pero ayudémoslo. Sí. Bueno, está bien, vamos a ayudarlo. Onda. Ya, ¿dónde? Vamos a entrenar. ¿En serio ya van a bailar? Sí, vamos a hacer el baile afeminado. Entonces empecemos. Aquí traje el libro de nado sincronizado. Aquí está todas las reglas para que ustedes puedan hacerlo. Entonces empecemos. Como pueden ver, aquí está la posición apretando el Justin Hilton. Es simple, chicos. Miren, ven. Primero posición. Después apretamos el Justin Hilton. Una vez apretado el Justin Hilton, damos vueltas. En el mismo momento. Ahí, échale. ¡En serio, chicos! ¡Vamos a la siguiente clase, ve! Ok, chicos, vamos a la siguiente clase. Aquí en el libro de natación sincronizada dice muy claro que todos los elementos tienen que ser elementales, simples, obvios. Y lo más importante, competentes. Tienen que hacer los pasos como que estuvieran en la luna, bien delicaditos, bien delicaditos. Eso, delicadito. Ay, chico, a mí no me gusta hacer este baile afeminado. ¡Qué ridículo! Imagínate que la chica no viera. Sí, uy, si alguien nos estuviera viendo. Sí. ¡Lo grabamos todo! Y lo vamos a subir a las redes sociales. Sí, y además se ven ridículos con esos pasos afeminados. Verán, Rulimanes, donde ustedes lleguen a publicar algo, se la van a ver conmigo. Uy, vamos. ¿Viste? ¿Dónde van a publicar eso? Sí. Tranquilo, que yo me encargo de eso. Ustedes sigan practicando. Ni siquiera yo sé bailar. Sigamos con la clase. Ya, onda, nosotros ya llegamos hasta el fin, ya no te vamos a ayudar. Sí. Pero sigamos con el baile, si ya lo estamos haciendo bien. Vámonos. No, chicos, no se va. Vamos a jugar fútbol y nos sacamos los mocos. ¡No sirve! Oigan, chicos. Me he quedado solo. Oye, André, ¿qué te pasa? ¿Cómo que preguntas qué me pasa si tú bien sabes qué me pasa? No puedo hacer un baile sincronizado. Ay, no digas eso. Soy un perdedor, esa chimoltrufia tenía razón. En este deporte se necesita sensibilidad y yo no tengo sensibilidad y voy a quedar como un perdedor. Es más, no me voy a presentar el día sábado porque no tengo equipo de natación. Ay, no digas eso, tú sí tienes sensibilidad. No soy sensible. ¿Te ha pasado algo triste? Pensándolo bien, sí me ha pasado algo triste. Y está bien, cuéntamelo. ¿Seguro que quieres que te cuente algo triste? Sí, cuéntamelo. Está bien, te contaré. Hubo una vez que salió Rápido y Furioso 6 y todos sabían que en la vida real Paul Walker había fallecido. Entonces sabían que no iba a estar en las 7. Y hubo una escena que fue la última de la película donde Paul Walker se despedía de Vin Diesel.
y salió la canción que decía: "See so sorry, just party my friend". Y lloré, y lloré. Y ni más me volví a ver ninguna otra película de él. Porque... Eso, Don Daddy, tienes que contarle a los chicos esa historia y te van a creer. ¿Tú crees? Sí, ahí vas a necesitar un equipo de natación. Y lloré, y lloré. Y cada vez que escucho esa canción me acuerdo de Paul Walker despidiéndose de Vin Diesel. La historia más triste que he oído. Sí, lo más triste. Sí, y la final fue cuando todos se despidieron. Y la canción es "Esos sueños y what if it's real". Cada vez que escucho esa canción me da una sensibilidad. Y es por eso que ya no volveré a escuchar esa canción si no es en el baile de natación. Y si ustedes todavía quieren seguir conmigo y demostrar el día sábado que podemos montar una coreografía sensible, díganme que sí. Sí, Don Daddy. Entonces no hay tiempo que perder, chicos. Tenemos horas para ensayar y demostrarle a esa chimoltrufia que yo sí tengo sensibilidad y demostrar un buen show. ¡Sí! ¡Vamos a enseñarle! ¡Vamos! Jesus sorry, just party my friend. Ok, chicos, como ya lo decidieron y ahora sí lo van a demostrar, vamos a hacer el mejor nado sincronizado. Vamos, chicos, regálenme un plegué. Eso, chicos, un sincronizado. Eso, chicos, eso. Regálenme una punta. Lo mejor, le está saliendo perfecto. Estamos avanzando. Ahora para terminar, un lift. Plegué. Sincronizado. Punta. Y un lift. Y ahora sí todos como mariposa. Eso. Eso. Estamos avanzando. ¡Vamos a la siguiente clase! ¡Vamos! Ok, chicos, una de las clases que no tienen que perder es el tiro al blanco, porque su compañero, en caso se ahogue, su compañero tiene que tirarle una, y si no la agarra, pues murió. Pero si la agarra, vivió. Entonces, tienen que saber hacer el tiro al blanco. Fila, por favor. Vamos a ver, Chile Walk, te estás ahogando, hazte como que te ahogas. La tiro. Ese Chile Walk, casi no la coges. Venga, te ahogas. La tiro. Te ahogaste, mijo. Vamos, ahógate, ahógate. La tiro. Eso, mijo. Venga, tiro blanco. La tiro. Bien, chicos, ¿están preparados por si acaso se ahoga? Vamos a la siguiente clase. Ok, chicos, los he traído aquí para que ustedes vean y aprendan cómo es el nado sincronizado. Como pueden ver, aquí tenemos algunas posturas. Aquí tienen que hacer unos círculos, una forma de túneles. Y miran estas posiciones, muy delicadas, chicos. Ustedes tienen todo para hacer un buen esfuerzo y ser el mejor equipo de nado sincronizado. Don Daddy, yo creo que no podemos. ¿Cómo que no pueden si todavía ni lo has intentado? Ay, Don Daddy, a mí no me gusta hacer ese paso afeminado. Y peor, el vestuario está horrible. Sí, no sé por qué abrir las piernas y bailar así. Sí, qué ridículo. Sí, me veo ridículo como una niña. Pero, chicos, es un reto. Tienen que intentarlo, por favor. Solo háganlo. ¿O ustedes no vieron cómo me trató feo esa chimoltrufia? Ella quiere que pierda y yo no le voy a dar el gusto. Ya, no sé, es tu problema, no el nuestro. Pero, chicos, inténtenlo. Ah, ya, está bien. Verás, si nosotros lo hacemos mal, no es nuestra culpa. Sí, no es nuestra culpa. verdad. Nuestra culpa. Ustedes solo confían en su director. ¿Estamos listos? Entonces, ¡a la piscina! A la piscina. Vamos, arriba el ánimo, arriba. Voy a hacer hasta lo imposible. Ok, chicos. Este entrenamiento sirve para que si el agua te da en la cara, igual sonrían en la coreografía. Hagan como que nadan. Eso, mis pupilos. Y ahora hay un poquito de música. Me encontré patito, Juan. Guan. En la esquina de San Juan. Guan. Encontré patito, Juan. Guan. En la esquina de San Juan. Guan. Ahora sí, a los sumergidos. ¡Vamos!
Bienvenidos al primer concurso de nado sincronizado. Y con ustedes, el jurado. Yo solo vengo a calificar la sensibilidad. Yo solo vengo a calificar la sincronización. A mí no me importa nada. Si no me gusta, 0. Si me gusta, lo pensaré. Primer grupo. ¡Dale, chicos! ¡Dale a los pequeños ratones! ¡Dale 7-0! ¡Cállate, Ruli! ¡Dale 7-0! ¡Gánale! Mamá, ese clavado le salió perfecto. Sí, ese clavado fue perfecto, pero tranquilos chicos, que más adelante se le puede doblar el tobillo y se les arruina su presentación. Sí. Crucemos los dedos. ¿Viste? Onda y le salió ese paso bien espectacular. Sí, yo renuncio. No, que vas a renunciar, tranquilo, que más adelante en la presentación se le puede doblar el tobillo y se les arruina su presentación. Ok. Crucen los dedos. Usamos los dedos. Esas son mis chicas. ¿Qué te pareció eso? Perdedor. Ah, me olvidaba. Insensible. ¡Guau! De verdad que nunca se le dobló el tobillo ni nada. Sí, nadie se equivocó. Y el jurado le puso buena calificación. ¿Tú crees que vamos a participar? Obvio que vamos a participar, pesarigüeyas. Si nosotros vinimos y ensayamos y nos sacamos la madre para ganar este premio, no se vayan a tirar para atrás. Yo renuncio. ¿Cómo que vas a renunciar? Tenemos que intentarlo, chicos. Acuérdense cuando eran chiquitos. ¿Qué se van a acordar pues, si son chiquitos? Pero yo cuando era chiquito, yo me acordaba de que siempre lo que luchaba lo obtenía. Este es mi sueño, chicos. Ayúdenmelo a cumplir. Ya, está bien. Eso sí me gusta. Está bien. Dale, Poco. Es que me duele la barriga y tengo ganas de cagar. Dale, Poco. Si me da el éxito, poco. Echa. Vamos, todos a cagar. ¿Cómo? ¡A nadar! ¡Venga! ¡A nadar! ¡Vamos! Y con ustedes, los pequeños actores. Y los voy a grabar para subirlo a las redes sociales con esos pasos afeminados. ¡Cállate, Ruli! Hop, 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 hop. Hop, hop. Adiós, Vin Diesel. Adiós, Po. Esto no lo voy a subir. Esto es lo más sensible que he visto. ¡Ese es mi Sari! ¡Bravísimo! Que diga, eso es rata de alcantarilla. Afuera te esperaba para darte un puñete. Es mi amigo, ¿verdad? ¡Ganamos, chicos! ¡Ganamos! Toma, perdedor. Nos veremos el próximo año. Ya no soy perdedor, soy ganador. ¿No te das cuenta que le ganamos? Stop, que no pare, que siga el party, ya llegué. No fue Pepito, fue Tete.